Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Mili. ¿Cómo estás? Bien, genial. Otro día más, otra nueva oportunidad para seguir haciendo cosas en este negocio. Sí, lo maravilloso de va a ser un jueves de aprendizaje y va a ser un tema, vamos a hablar sobre título, algo sumamente importante. Vaya, todo inversionista tiene que sí o sí tener este conocimiento que vamos a dar hoy, así que va a ser muy, muy valioso. Seguro, seguro. Una de las partes importantes en un equipo de inversión es la compañía de títulos. Yo siempre lo digo y a veces suena un poquito feo, pero tener la compañía de títulos al lado tuyo a la hora del cierre no quiere decirte que vaya a ser un fair, como que vaya a ser más para tu parte que para la otra. Simplemente que si tú la tienes en tu equipo, tú vas a tener como todo el conocimiento de cómo va la transacción y así vas a poder tomar mejores decisiones y saber qué es lo que está pasando. Entonces, sí o sí, necesitas una compañía de títulos que hable tu idioma preferiblemente al lado tuyo en las transacciones inmobiliarias. Entonces, por eso hoy traemos a Jessica Nazario. Por supuesto, y pienso que puede ser inclusive cuando en todos los niveles, desde que se comienza hasta un nivel más avanzado, puede llegar a ser muy valioso, porque cuando uno tiene a alguien en su equipo, puede tener casi que todas las dudas resueltas. Así que como tú dices, hoy tenemos a Jessica Nazario, ella es agente de título, tiene casa de título y va a brindarnos todo ese conocimiento y va a estar abierto a preguntas, todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Así que estamos aquí hoy para aprender. Hola Jessica. Hola, buenos días. ¿Cómo están estas bellezas en este día hermoso que Dios nos ha dado? Muy bien y feliz de tenerte aquí hoy. Gracias, Súper gracias. Para contenta mí es un porque honor. vamos a aprender mucho de ti, Jessica. Claro que sí, claro que sí. Cuéntenme, ¿con qué vamos a empezar el día de hoy? Bueno, nos gustaría conocer un poquito de ti y qué te motivó, por qué entraste en el mundo del título, de los Me, títulos, de la casa de títulos. me encantan estas historias. Bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Jessica Nazario, agente de título en la Florida. Llevo 21 años en la industria y como dueña de Yocharo Connection, 13 años, pero en completo son 21 años. ¿Cómo llegué a la casa de título? En algún momento yo trabajé en un builder bien pequeño, tuve como un trabajo temporero. Entonces, hace 21 años estaba trabajando en otra compañía y entonces envié un resumen a First American Title, que siempre voy a ser tan agradecida porque ellos me dieron la oportunidad. Y básicamente ellos me contrataron. Yo no tenía casi nada de experiencia, pero ¿qué pasa? Ellos necesitaban a alguien que hablara español, para que ustedes vean cómo la importancia de hablar dos idiomas es crucial en este negocio y especialmente en la Florida. En ese momento, quien estaba manejando esa oficina a la Falla Trail, que fue mi primera experiencia, todos eran americanos, todos. Habían como 30 personas allá. Y entonces ella me dice, yo necesito a alguien bilingüe. Y entonces le dije, pero revisa ¿verdad? Mi resumen, que yo no tengo tanta experiencia como, ¿verdad? Para maybe lo que tú necesitas. Y me dijo, no, no importa. Me encanta tu actitud, me encanta tus ganas de aprender. Vamos a darle, ¿verdad? Vamos a darte la oportunidad. Y esa vez, hace 21 años fue la oportunidad que me dieron. No tenía casi nada de experiencia porque en ese trabajo temporero que yo estuve en ese tiempo era más bien traduciendo y aprendí un poquito, pero no era un trabajo full time. Entonces, pues me dieron la oportunidad y yo aproveché, ¿verdad? El tiempo. Me encantó la parte de título, me encantó que había un challenge todos los días. O sea, un file no es igual que el otro. Even después de 21 años, todavía estamos viendo que un file no es igual que el otro. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre, o sea, esas ganas de seguir aprendiendo, esas ganas de crecer todos los días fue una de las cosas que me llamó la atención, porque antes de eso yo cambiaba de trabajo mucho, porque yo me aburro demasiado rápido. Y no es porque no tenga trabajo que hacer, sino que mi mente no está aprendiendo todos los días. Honestamente, me dieron la oportunidad sin tener casi nada de experiencia y así he hecho con mis empleadas. Mis niñas
llegaron a mi oficina no sabiendo nada de título y ahora corren el show. Y para mí es una parte de lealtad cuando te dan una oportunidad y te enseñan todo, entonces una lealtad tan grande y que es lo que hemos hecho también con nuestros agentes de bienes raíces, con nuestros inversionistas, que proveemos una educación para crear esa lealtad y para crear también un sentido de comunicación y de conexión con ellos. Entonces ya llevas 25 años en el 21. negocio. 21 como título, como tal. 13 dueña de Your Title Connection, porque antes de abrir la compañía, pues yo tenía que tener experiencia. So, yo llevo 21 años en la industria total. ¿Y cuáles son los mayores retos que crees que enfrentamos nosotros los inversionistas cuando llegamos a la compañía de títulos? Uno de los mayores retos es no entender la importancia de la casa de títulos. Me explico. En nuestros países, y me incluyo como puertorriqueña, y ¿verdad? Nosotros que venimos de diferentes países, Colombia, Venezuela, Cuba, de todos estos países que venimos extranjeros, es que allá se hace una notaría, ¿verdad? Se trabaja con la notaría. Entonces, cuando llegan acá, el inversionista dice, pero ¿qué es una casa de título? Porque ustedes son importantes, porque ustedes son parte. Entonces, eso es es un challenge y dificultad, pero la cuestión es la educación. Yo pienso que si entendemos cómo se manejan las cosas en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, entonces tenemos que cambiar ese chip que nosotros tenemos. No, pero es que allá se hace, sí, pero allá se hace de una manera, aquí se hace de otra. Entonces, nosotros yo tanto como, ¿verdad? Dueña de negocio, como agentes de bienes raíces, como inversionistas, tenemos que entender que aquí hay unas reglas y tenemos que seguir esas reglas, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que esa es una de las partes que yo como dueña de casa de título he cambiado y he contribuido a la comunidad para que podamos entender que aquí se hace de una forma y tenemos que seguir esas reglas para poder sustentarnos. Tanto así como la ley de FIRPTA, que la ley de FIRPTA básicamente cuando el inversionista compra no le afecta, pero cuando el inversionista vende hay que hacer un proceso para retener un dinero del IRS. So, ese tipo de cosas tenemos que entender cómo funcionan los Estados Unidos para poder saber que cuando estamos haciendo una transacción, cómo nos afecta como inversionistas, ¿verdad? Internacionales que son. Jessica, y para comenzar a tener más idea de todo esto, ¿qué es exactamente un título de propiedad y qué problemas pueden surgir si no se detectan en una propiedad? Ok, so la póliza de título de propiedad tiene varios nombres, owner's policy en inglés, es la protección que el nuevo dueño va a tener para que esa propiedad, cualquier cosa que haya sucedido en el pasado, no les pueda afectar. Voy a hacer un ejemplo porque es la forma un poquito más fácil de entender. Aquí las propiedades se venden cada 5 a 7 años, ¿verdad? Yo pienso que eso todavía es el average. Yo llevo 31 años en la Florida y me he mudado, no sé, no me acuerdo ni cuántas veces. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a poner el ejemplo que tenemos a Midalis, a Patricia y a Jessica, nosotras tres. Midalis le vende a Patricia, Patricia le vende a Jessica. En todas esas transacciones que suceden, esa propiedad pasa de mano en mano, ¿verdad? Aparte de eso, pasa por diferentes casas de título, porque, bueno, casas de título hay muchísimas, igual que hay abogados que pueden hacer título también en la Florida. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso de transferir la propiedad, pudo haber pasado un error y pasan más, el problema es que pasan más de lo que nosotros nos imaginamos y ya mismo hablamos de unos ejemplos que pueden pasar en los errores. Entonces, la póliza de título cubre, en este ejemplo, cuando Midalis compró la propiedad, vamos a decir, en el 2008. Entonces, ella tuvo una póliza de título que la cubrió desde que ella compra esa propiedad y le cubre hasta que ella vende esa propiedad a Patricia. Vamos a decir que en el 2008 se la vendió a Patricia en el 2020. So, todos esos años, del 2008 al 2020, que Midali fue dueña de la propiedad hasta que ella se la vende a Patricia, ella está cubierta de cualquier problema, situación que pudo haber pasado antes de que ella comprara la propiedad. Cuando Patricia se la vendía a Jessica en el 2025, esos 5 años, Patricia está cubierta. Eso es una cubierta, primero que se paga una sola vez, es importante mencionarlo.
se paga solamente en el momento del cierre, pero te cubre todos esos años que tú eres dueño de esa propiedad, pero te cubre del pasado, porque en el pasado, todas en esas transferencias, pudo haber habido errores. Y entonces vamos a hablar un poquito de esos errores y no necesariamente errores, sino problemas que van surgiendo. Pudo haber habido un divorcio en alguna de esas transacciones que la parte, cuando se hace el cierre, no se dieron cuenta de que hubo un divorcio y si era una propiedad primaria de alguna de estas personas, eso causa problemas por la ley que tiene la Florida entre el matrimonio y la casa primaria. Vamos a ver que a lo mejor hubo una muerte de una de las partes que estaba dueña del título y no se hizo un proceso de sucesión, que es un proceso de probate, es un proceso legal que se tiene que hacer en la Florida. Si hay una muerte para que la persona pueda estar en título y pueda tener posesión de la propiedad. No es como que, ay, pues, llené un testamento y entonces dejé a mis hijos. Aquí no funciona de esa manera. No automáticamente la persona, esos hijos, esos herederos son dueños de la propiedad. Esos son uno de los errores, yo diría, de los que más dolor de cabeza nos dan como casa de título, pero como todo se puede arreglar y existe esa póliza para cubrir de esos errores o esas situaciones que puedan causar. También tenemos préstamos cuando se vende una propiedad, volvemos al ejemplo, mi hija Patricia, Patricia Jessica. Si en algún momento alguno de esos préstamos que alguna de nosotras pudiéramos haber tenido no salió en el título o no se cobró en el título, eso es un problema. Y cuando no tiene una póliza de título, eso está cubierto en la póliza de título. También tenemos problemas ustedes saben, y si me ayudan con los nombres, estas ayudas del gobierno. Antes, en muchos años, se llamaban bond money. ¿Cómo se llaman estas ayudas que presta el gobierno? ¿Dinero? Chip, Programa de CHIP y todo ese tipo de cosas. La gente piensa que ese tipo de programas es gratis del condado a la ciudad, dependiendo quién esté proveyendo ese programa, y no necesariamente es de esa manera, porque si Patricia está comprando la propiedad y vamos a decir que el gobierno le otorga $20,000, por decir, pero Patricia tiene que vivir esa propiedad por 5 años. Pero si Patricia vendió antes de los 5 años, se tiene que pagar probablemente una porción de ese dinero, de esos $20,000. Entonces, son muchas cosas que suceden en las transacciones que tienen que estar protegidas por una póliza de título. Una de las cosas que son bien comunes, y esto lo voy a mencionar porque estamos hablando con inversionistas, comprar propiedades en la subasta es un riesgo muy grande. Hay varios tipos de subasta. Está el tipo de subasta que es por foreclosure, cuando la persona no paga el préstamo y el banco, hay un proceso que pasa y entonces el banco hace un foreclosure a esa propiedad. Eso es un tipo de subasta. Básicamente el banco dice, bueno, usted no me ha pagado por tanto tiempo, yo ahora voy a obtener la propiedad. Y entonces en una subasta van los inversionistas, porque los inversionistas son los que compran en subasta. Ay, pues yo le aporto más y gana la subasta. Pero ¿qué pasa? Cuando gana esa subasta, el condado no le provee una póliza de título. Ahí en ese proceso compran la subasta, es chévere, compré esta propiedad a buen precio, pero hay que hacer un estudio de título para saber que esa propiedad que ahora obtienes, todo lo demás se resolvió, porque cuando usualmente una persona deja de pagar una propiedad, deja de pagar todo, deja de pagar taxes, deja de pagar asociación de vecinos, deja de pagar los préstamos. Pasan tantas y tantas cosas. Entonces, ahí es donde nosotros venimos como casa de título para proteger a ese nuevo dueño que va a tener esa propiedad, y si no está protegido, todos esos problemas que tenía el dueño anterior se le pueden añadir al nuevo dueño. Hay muchos más ejemplos, pero pienso que estos son hasta los más comunes. Son muchos, chicas, son Midali y Patricia, son de verdad muchas situaciones que suceden, y más con tantos años que tengo de experiencia, que tenemos que evitar que ese nuevo dueño que va a obtener esa propiedad tenga esos dolores de cabeza, porque la idea es que cuando compramos una propiedad que sea una casa para inversión, ¿verdad? Para poder rentar, para poder tener un patrimonio para nuestra familia, y si no estamos protegidos por una póliza de título, puede ser un dolor de cabeza
pero grande. O sea, esto puede constituir miles y miles y miles de dólares. En el caso que pusiste de ejemplo, las personas que compran en una subasta, después que obtienen la propiedad, pueden ir con ustedes para que ustedes lo ayuden como a limpiar ese título, a tener esa póliza. Eso es correcto, eso es correcto. Genial. ¿Ya? Pero, advertencia, ¿qué sucede? Ya después que usted es dueño de la propiedad, todo lo que salga en ese título, usted es responsable. Ese es, cuando se compran las propiedades en subastas, el condado no le provee una póliza de título. Solamente le provee un certificado de título, un title certificate. So, Claro. Por eso es que la subasta, antes de ir a una subasta me tienes que llevar, vamos a ponerlo de esa manera, para hacer un tipo de estudio de título para saber si esa propiedad de verdad vale la pena, ¿verdad? En cuestión de dinero, en cuestión de return of investment, ¿verdad? Porque tienen que saber que los números dan que, pues mira, estoy comprando esta propiedad y entonces es una propiedad para rentar y entonces la rentabilidad de la propiedad, o sea, me conviene financieramente, es al punto que voy. So, antes de comprar en subasta, deme una llamada y yo le doy un pequeño entrenamiento para que sepa los pros y los contras de, ¿verdad?, de comprar esas propiedades en subasta. ¿Cuánto tiempo demora la búsqueda de la información? Vale. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto tiempo demora el proceso? Claro que sí. Un estudio de título completo demora de 3 a 5 días laborables. Nosotros proveemos un servicio para los inversionistas que tenemos una forma de obtener más o menos como en 24 horas un estudio de título que es como preliminar. O sea, no viene en una forma, no viene como en un documento bien redactado, sino es, mire, esta propiedad tiene este préstamo, tiene estos problemas, tienes estos judgments, tienes estos links, no funciona anyway para que puedan comprar en la subasta y es una buena forma de que ustedes puedan ver qué problemas tiene la propiedad. Pero un estudio de título, cuando vamos a hacer un cierre como tal, son de 3 a 5 días laborables porque ese estudio de título se hace con nuestro underwriter y ellos preparan un formato, o sea, en escrito, que se llama un title commitment y en ese title commitment nos dicen todo lo que nosotros como title company tenemos que arreglar, tenemos que pagar, tenemos que resolver antes de transferir la propiedad. Te quería preguntar, como inversionista, ¿cuáles son esos documentos que nosotros sí o sí debemos revisar y debemos conocer ampliamente? Bueno, diría que una de las partes más importantes pues es el estudio de título que nos indica qué tiene la propiedad, qué no, o sea, qué tenemos que arreglar en la propiedad. Tiene asociación, tiene préstamos, tiene gravámenes, X o Y. También necesitamos saber lo que es el warranty deed, o sea, la transferencia de título, que son las escrituras en español. Las escrituras. Y una de las cosas importantes ¿verdad? Esa parte de las escrituras es que en la Florida, desafortunadamente, y lo digo de esa forma porque cualquier persona puede ir a lo que creo que es en officedepot.com, ¿verdad? Todas esas formas de buscar documentos y pueden transferir la propiedad a través de un documento que se llama Quitclaim Deed. Que Quitclaim Deed es una transferencia de título, pero sin garantías, ¿verdad? Todas esas garantías que yo le estaba hablando de la póliza de título, eso no tiene nada de garantías. Entonces, viene Patricia, le dice vamos a decir, ahora nos vamos reversa. Patricia le dice a Midali, mira, aquí te voy a pasar esta propiedad, te la voy a traspasar, ¿verdad? A veces ese es un término que usamos. Entonces, te traspaso la propiedad a través de un Quitclaim Deed y tú me das el dinero. Pero ahí no hubo un cierre. Yo siempre le digo un cierre normal. Ahí no hubo un estudio de título. Ahí no hubo un estudio de lo que se llama el Municipal Lien Search, que verifica todo lo que es las code enforcements, los permisos y todo eso. Es cuestión de que aquí te firmo un documento, te paso la propiedad a tu nombre y tú me das el dinero. Ahí no hubo ningún tipo de examinación de título. De las cosas más importantes, pues, la examinación de título o el title search, la documentación de las escrituras de cómo esa propiedad se transfirió a la otra persona. Muchos de los problemas que estábamos hablando, que mientras estamos diciendo ahora, pues, vienen a mi mente, es que encontramos en el título, Midali le pasó la propiedad cuando se la pasó a Patricia, cuando se la vendió,
hubo muchos cambios de título. Midalis empezó a añadir al primo al título, después lo sacó y la gente hace este tipo de documentos sin contratar una casa de título o un abogado para preparar estas transferencias de título, empezar a añadir y a sacar gente del título, y eso trae unos problemas que yo tengo que arreglar cuando tengo la propiedad. Jessica, permíteme agregar algo acá, que posiblemente sea una de las causas, y es que las personas dicen, es que si yo voy a una casa de título, eso va a ser un costo adicional extra. ¿Qué tan costoso puede llegar a ser en comparación al costo a otros tipos de costos, a dolores de cabeza? Mi amor, estamos hablando de miles. Mira, yo quiero que hagamos un día un webinar de esto con problemas que me han sucedido, obvio, sin hablar de nombres ni nada de eso, porque estamos hablando de problemas de miles de dólares. O sea, un cierre te puede costar, y no me gusta hablar de por ciento, puede ser un 3, un 4% del precio de venta, dependiendo, de verdad, de si hay muchos problemas o no. Pero créame que eso va a ser mínimo comparado con los problemas que puede tener una propiedad después, porque si usted compra una propiedad, para dar un ejemplo, en la subasta, en esos procesos hubo una muerte y el proceso de probate no se hizo correctamente, hay veces que esa propiedad no puedes revenderla, no puedes volver a venderla porque tiene unos problemas legales que hay que resolver. Y esos problemas legales, mientras más pasa pasando el tiempo, más complicados son, porque si en ese proceso hubo muertes, entonces hay que buscar al hijo de aquel, de al otro, y se convierte, o sea, a veces en una transacción hay que hacer 3 tipos de probates. Hay que hacer 3 sucesiones y cada una de esas vale $3,000 plus. Entonces, ¿ves cómo la multiplicación? A veces me quiero ahorrar $2,000 en un cierre, por decir un número, $2,000, $2,500, pero entonces se puede convertir en 20, en 30, en $40,000. Por eso es tan importante contratar una casa de título para que haga ese estudio y poder saber qué situaciones tiene la propiedad, y si está todo limpio, pues perfecto. Pero a veces nos queremos ahorrar dinero, Patricia, y créame que los dolores de cabeza, porque los he vivido, o sea, aquí no estamos hablando de vender un servicio que no es necesario, porque a mí me llegan clientes que me dicen, mira, Jessica, ¿qué tú crees de esto? Y yo le digo, mira, entonces, ¿verdad? Me siento y le digo, esto es lo que yo recomiendo. O sea, no es cuestión de decir, ok, pues a todo el mundo, o sea, el caso de Patricia es el mismo de Midalis y se va a cobrar la misma cantidad. No, maybe el caso de Patricia se puede resolver con menos dinero. Y la idea es que nos podamos educar, porque aquí la ley es muy fuerte. O sea, aquí no estamos con los países de nosotros, no, que pues mira, hazme este favor. Aquí no es favores. Aquí tenemos que hacer las cosas por la ley. Todo lo que se registra, y esto es súper importante, todo lo que se registra en traspasos de propiedad es público. O sea, usted puede ir ahora mismo a una propiedad X y usted puede ver todos los dueños que esa propiedad ha tenido. O sea, aquí el mismo condado hace auditorías. Les voy a dar un ejemplo. Compré esta propiedad para propiedad primaria, tomé un préstamo como propiedad primaria y ahora la voy a rentar. Su banco hace auditorías y el condado hace auditoría. El condado sabe si esa propiedad es primaria o no. Y si la compraste como propiedad primaria y ahora no es propiedad primaria y la vas a rentar, tú sabes que los taxes van a subir, ¿verdad? Y los términos son diferentes. So, pensamos que nadie se va a dar cuenta, pero aquí se dan cuenta porque toda esa información es pública. De la misma forma, si yo compro una propiedad con un préstamo, por un ejemplo, sea propiedad primaria o sea propiedad de inversión, esa información es pública. El banco va a saber, o sea, el banco y el condado pueden hacer auditorías mientras en el proceso que yo soy dueña de ese préstamo, y ellos pueden averiguar si yo vivo en la propiedad como casa primaria, si estoy viviendo en una propiedad, en otra propiedad. O sea, es importante que podamos entender que tenemos que seguir unas reglas. Para mí, yo pues llevo 31 años en la Florida, vine directamente de Puerto Rico a mis 20, y entonces tengo que ajustarme a cómo se manejan las cosas en los Estados Unidos para no tener problemas legales, para no tener problemas con el IRS, porque
a veces los problemas pequeñitos se van convirtiendo como en una bola, como en un snowball, ¿verdad? Como una bola de nieve y van creciendo. Y cuando llega un punto que podemos hasta perder las propiedades. Entonces, yo pienso que en el momento del cierre, en el momento que esa persona está obteniendo esa propiedad, sea como casa primaria, sea como inversión, sea como second home, yo tomo ese proceso tan y tan delicado porque sé que las personas han hecho un esfuerzo tan y tan grande económico para su familia, que ese momento es muy especial. Y estamos trabajando con dinero, ¿verdad?, de otras personas. Somos responsables por el dinero de todas esas personas y para mí es algo muy serio. La casa de título de verdad que es, y como estaba diciendo Midalis al principio, nosotros somos un third party. Nosotros somos una compañía, estamos en el medio, por decir. Tenemos a la derecha el vendedor, a la izquierda el comprador, al frente a los agentes. Hay veces que los clientes traen abogados. O sea, nosotros somos como ese medio que nos envía todo este tipo de documentación y nosotros nos encargamos de que somos neutrales. No trabajamos para el comprador ni para el vendedor, sino que somos neutrales y estamos seguros de que la transacción sea positiva y sea aclarada tanto para el vendedor como el comprador. ¿Has tenido algún caso donde te haya tocado arreglar el título de otra compañía de títulos? Absolutamente que sí, absolutamente. Y a veces, mira, a veces no son errores. Voy a dar un ejemplo que pasa súper a menudo. Y no es un error de la casa de título. El ejemplo nuevamente de Midalis a Patricia. Midalis le vende a Patricia. Cuando Patricia compra la propiedad, cuando estamos en ese momento de ese cierre de Patricia, nos damos cuenta que cuando Midalis compró la propiedad a José, el préstamo que tenía José todavía aparece en el título de Midalis. Esa compra que está haciendo Patricia, cuando yo reviso los documentos y todavía me aparece un préstamo de José, que era el dueño anterior antes de Midalis. Entonces, dos cosas que pasaron. O la casa de títulos no pagó el préstamo, usualmente ese no es el caso. O el banco que tenía José, cuando se le pagó su préstamo, no hizo una satisfacción y un release del mortgage. Eso pasa muy, 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 muy a menudo. Y como les digo, o sea, no es como que no necesariamente es la culpa de la casa de título. Lo que pasa es que aquí hay muchas personas, muchas corporaciones que están envueltas, muchas organizaciones, y cada cual tiene que hacer su parte. So, básicamente, cuando un banco recibe el dinero de ese préstamo como un pagaré, como el payoff, ¿verdad? Ya aquí se va a cancelar la deuda. El banco tiene un tiempo, si no me equivoco, son 45 a 60 días, no me acuerdo exactamente ahora, días por ley para proveer una satisfacción y un release de ese préstamo. Es decir, yo recibí el dinero tal día y entonces ellos registran en los récords públicos, acuérdense que todo es público, se registra en los récords públicos que ya ese préstamo no existe, vamos a ponerlo de esa manera. Eso es una cancelación de ese préstamo. Eso pasa a menudo. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Si yo estoy en esa transacción, yo tengo que comunicarme con la casa de título primero para saber si ellos pagaron. Ese es el primer, por eso es que en la póliza de título, si hubiera habido un problema, Patricia está cubierta completamente. Porque no tiene que, y Midalis tampoco, porque Midalis no tuvo que ver nada con ese error, ¿verdad? Que pudo haber sido de la casa de título o del banco. Y entonces, nosotros tenemos que llamar a esa casa de título primero para ver si en esa transacción de esa compra-venta ese pago se hizo. Ellos nos proveen, a mí me han llamado, a mí me ha pasado. Mira, necesito que me proveas, sí, mi amor, tranquila. Aquí tienes el pago que se hizo al banco y entonces en ese momento nos damos cuenta que no fue error de la casa de títulos, sino que hay que llamar al banco para que el banco registre ese documento y muchos bancos, especialmente los bancos que son, que proveen financiamiento privado, lo que son el private lender, ustedes como inversionistas, nos pasa a menudo con los inversionistas, que el private, eso se llama fondos privados, dame otro nombre, private lender, ¿cómo se llaman estos préstamos privados? Prestamista privado.
Sí, Con ¿verdad? ¿Me Harmony entiendes? Lender. Ok, no es para saber que estoy hablando los términos correctos. Entonces, como a veces son corporaciones más pequeñas, pues se le olvida, porque, ¿verdad? Nosotros somos humanos también, o sea, nosotros somos un title company, yo cometo errores, mis muchachas a veces, oh my God, se me olvidó aquello, pero todo tiene solución, ¿me entiendes? O sea, cosas van a pasar en el proceso. Para mí es cuestión de cómo nosotros, o sea, y yo me estoy poniendo de ejemplo, como casa de título, yo en el momento del cierre, sí, firmamos todos, hacemos dinero, todo chévere, pero mi servicio va más allá. Porque si Patricia hace un cierre conmigo y 3 años después que me llaman, mira Jessica, que es que no tengo copias, no encuentro las copias, me mudé, tranquila, mi amor, aquí están las copias. O sea, no, esto no es una relación de un momento, esto es una relación que continúa. Y entonces nosotros como casa de títulos, junto con, y más con los inversionistas que no tenemos una transacción, tenemos 4. Yo tengo inversionistas que le hago 5 cierres al mes. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo esa relación vamos a continuar trabajándola y que eso no termine en ese momento? Por ley, nosotros tenemos que guardar toda la documentación por 7 años. Yo tengo desde que yo cerré mi compañía, desde que abrí la compañía hace 13 años, tengo documentación. Si me lleva un cliente, se la proveo porque la tengo ahí, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo mismo que para los agentes de bienes raíces, los que hacen los préstamos. O sea, nosotros estamos en un negocio de relaciones y tenemos que ponernos en los zapatos. Yo me pongo en los zapatos del inversionista, en el del realtor, en el del banco. O sea, entonces tenemos que entender cómo todo esto, cómo nosotros trabajamos en conjunto para que sea más smooth, para que sea más relajado, porque este negocio no es fácil para nadie. O sea, hay un estrés, hay un cliente que tiene una situación, ¿no? Es que yo tengo un cierre el viernes que eso ha sido una locura. Porque, o sea, tenemos que cerrar sí o sí. Entonces, tú pones todas esas partes a que cada uno haga lo suyo para nosotros poder cerrar el viernes. Es súper estresante. Pero si trabajamos en comunidad, si trabajamos en sinergia, mira, Midali, si tú no me provees estos 3 documentos y Patricia no me provee estos 2, yo no puedo continuar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es que nos unimos todos para la cooperación? Yo en eso soy, o sea, yo soy bien, vamos a decir esto, yo digo blanco y negro. Si tú no me provees lo que yo necesito, yo no me puedo mover, ¿me entiendes? O sea, I cannot move forward. So, es un negocio entre todos de cooperación y de armonía entre todos. Es un equipo, es justo lo No, que yo decía anterior, es un equipo. La compañía de títulos es parte de tu equipo de inversión. La tienes que conocer, tiene que ser casi que tu amigo, porque realmente es una parte importante de tu equipo. eso es así, correcto. Jessica, ¿y qué consejos le darías a los inversionistas que están comprando y que quieren minimizar el riesgo, asegurar sus propiedades de cierta manera? Bueno, pues definitivamente que por favor no escuchen, ¿verdad? Por ahí hay gente haciendo reels y hablando, en Puerto Rico eso se dice disparates. Tenemos que, mira, es que las redes sociales, yo soy un poquito old school, ¿ok? Yo soy de la vieja guardia. A mí me gusta tener mi libretita, yo voy a los eventos, ustedes me han visto, y yo voy y escribo, es que, ¿verdad? Como uno lleva tantos años en la industria, uno ha visto tantas cosas. Entonces ahora todo es en la nube, todo es esto y todo chévere. Pero tenemos que, a mí me gusta hacer hybrid, con un poquito de los dos. Miren, la importancia de la casa de título, como ya lo mencioné, es extremadamente importante porque es que lo que le va a dar seguridad a ustedes. Hay una situación que está pasando. Actually, anoche nos llegó un email. Si me dan un momentito aquí, quiero compartir esto, si tenemos tiempo. Sí, claro, claro. Ok, porque esto nos llegó anoche, esto ya está pasando hace tiempo, pero anoche yo estaba, esto llegó bueno, por la tarde, cuando me siento en mi cama por la noche y tengo un tiempito para ver las cositas que no son así de urgencia de momento. Alertas, el underwriter de nosotros nos envía una alerta y esa alerta habla de impostores. Yo me alegro que me hayas hecho esa pregunta, Patricia. El impostor, ¿verdad? Hay gente que está haciéndose pasar por el dueño de la propiedad.
Vamos a hablar de un ejemplo, pero quiero mencionar un par de cosas de aquí. Dame un segundito. Especialmente para los dueños de propiedades que no viven aquí, ¿verdad? Y esto va dirigido exactamente a, ¿verdad?, esta audiencia, que somos inversionistas, pero que no vivimos aquí, ¿verdad? Que no viven aquí. Entonces, vamos a poner el ejemplo. Patricia es dueña de esta propiedad, pero Patricia vive en Colombia, ¿ok? Pero Patricia tiene su propiedad, ella la renta o es de Airbnb, la razón que sea. O maybe Patricia es dueña de esta propiedad y no la tiene rentada por X o y es como una segunda casa. Esas propiedades, los impostores saben que Patricia no vive aquí. Y de la forma que lo saben es cuando usted va al property appraisers, la dirección que aparece de la dirección postal, right? Lo dije correcto, el mailing address. O sea, donde una cosa es la dirección, el site address, la propiedad está en 2025 Michigan Avenue, ¿verdad? Ese es donde está la propiedad. Pero la dirección donde a la inversionista, Patricia, le llega su correspondencia no es aquí. Es en otro país o puede ser en otro estado, porque no necesariamente tiene que ser en otro país. Entonces, el impostor sabe que esa propiedad es de Patricia, pero Patricia no vive ahí. Esa no es su casa primaria. Entonces, ese impostor se une con otro impostor, porque esto es una cuestión de equipo, y esos dos impostores crean un contrato de compra-venta y lo envían a una casa de título. Entonces nosotros tenemos que hacer unos tipos de investigación y tenemos que hacer unos tipos para reconocer que ese comprador y ese vendedor son en este caso, que ese vendedor es Patricia. Entonces yo tengo que hacer un tipo de investigaciones adicionales para saber que la Patricia en ese contrato que me están firmando, porque eso llega sin identificaciones ni nada, que ese contrato es entre dos personas legítimas, ¿ok? Y no puedo, o sea, no puedo abarcar tantísimo en esto porque, o sea, el email tiene como 4 páginas. Es una locura. Y entonces, al punto que, y no es cuestión de asustarlos ni nada, pero esto está pasando demasiado a menudo. Entonces, cuando ustedes hacen esta transacción entre ustedes, no, porque fulano me dio aquello, me dio lo otro, entonces ahí es donde vienen estos problemas, porque ustedes, inversionistas, no tienen ni los accesos que nosotros tenemos, ni tienen el tipo nosotros tenemos un sistema que cuando entra la identificación de Patricia como vendedora, vamos a decir, o el impostor, ese me indica si esa identificación es falsa o no. O sea, nosotros tenemos unos tipos de aseguranzas para saber que esa persona en realidad es Patricia, la dueña, porque yo me puedo decir que yo puedo firmar y decir que soy Patricia hasta que me pidan una identificación, hasta que sucedan muchas cosas. Esto fraude, yo se lo voy a pasar, niña, para que ustedes lo puedan leer y maybe puedan, como esto está aprobado por el underwriter de nosotros, pueden hacer hasta un posting. Yo voy a crear uno más tarde. Lo que pasa es que tiene tantas páginas. Son como 2 páginas. No eran 4 páginas. Eso fue otro email. Como 2 páginas. Entonces, o sea, ¿cómo nosotros podemos protegernos de eso? ¿Me entiendes? Pero entonces nosotros somos esa protección para ustedes. Si ustedes se transfieren propiedades entre ustedes, ¿cómo yo lo voy a saber? ¿Cómo yo voy a saber que aquel fue un impostor o no? ¿Me entiendes? Eso es tan importante en la casa de título porque le vamos a proteger. Si ustedes quieren saber si una casa de título está aprobada, porque yo puedo inventarme cualquier nombre de cualquier organización, pero nosotros estamos regidos por el Departamento de Financial Services. Si ustedes van al departamento se llama el FLDFS. Ahí pueden averiguar también si la casa de título es una casa de título, ¿verdad?, que está aprobada por el Estado. Ahí no podemos verificar que de verdad es real, que podemos confiar porque ya está aprobado por Exacto. Cuando usted va al Department of Financial Services y usted busca Your Title Connection, tiene que aparecerle Your Title Connection y una licencia. Porque nosotros, como yo tengo una licencia de agencia para poder correr el negocio y tengo mi licencia de agente. ¿Ok?
Entonces, o sea, todas esas cositas, que estas cosas, estos webinars pueden ser de días, porque hay tantas cosas que suceden, pero en resumidas cuentas, de verdad, inversionista que me está escuchando, por ahorrarse un dinerito, por ahorrarse un paso, es mejor pagar, ¿verdad?, a una compañía y que todos pagan. Vamos a estar claros. Aquí no es que el inversionista va a pagar todos los gastos de cierre. No, aquí se le cobra al comprador como al vendedor. Todo eso es negociable, pero, o sea, no es que a una persona nada más se le cobra todo, porque es que hay procesos y, bueno, eso podemos hacer otro webinar de eso, de cuáles son los gastos. Eso sería chévere para hablar de cuáles son los gastos de todos. Pero, o sea, no piense que, ay, es que a mí me va a tocar pagar todo, pero yo les garantizo que ese dinero que ustedes van a gastar va a ser la paz y la tranquilidad. Para mí, a veces el dinero, si el dinero se consigue, el dinero se busca, se hacen negociaciones, pero la paz y la tranquilidad que usted va a tener es, para mí, lo más importante. Eso no es un dinero que se va a gastar, eso es un dinero realmente parte de la inversión, y cuando los inversionistas hagan sus números tienen que considerar esto, justamente eso, como parte de la inversión. Yo conozco en el grupo una persona que compró una propiedad y la compró sin chequear ni quién era la compañía de títulos, ni quién se la estaba vendiendo, hizo transferencia de dinero y cuando llegó a la propiedad no era de él. Entonces, todas estas cosas, imagínate, entre $90,000 que se pagó por esa propiedad a $3,000 que le pudo haber costado todo el proceso. Mucha diferencia. Jessica, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tus redes sociales? ¿La información de tu compañía? Claro. Mire, nosotros tenemos oficina en Orlando, es donde tenemos la oficina central. La dirección es 7550 Futures Drive, la suite 308. ¿Cuál es el número de teléfono? Perdón, Orlando, Florida 32819, y el teléfono es el 407-722-7625. 407-722-7625. Tenemos oficinas satélites en Tampa. Bueno, en Tampa este sábado hay otro gran opening. Tenemos otra oficina en Lutz. Pasa que Lutz, Florida, queda cerca de esa área de Hillsborough County. So, tenemos oficina en Tampa, detrás del aeropuerto. El sábado estamos haciendo el grand opening de otra oficina satélite y tenemos oficina satélite en Miami. Pero, no importa dónde esté la propiedad en la Florida, nosotros podemos hacer el cierre. Porque, miren, después del COVID, el 60% más o menos de los cierres no son ni en mi oficina. Y a veces la persona está a media hora y me dice, no, enviamos un notario al lado del Starbucks de donde yo trabajo. So, no importa, yo hago cierres en Jacksonville. Yo nunca he ido a Jacksonville. Hago cierres en Fort Myers, tengo mucho en esa área de Port Charlotte, hacemos muchos cierres. So, no importa dónde esté la propiedad, después que esté en la Florida. Mi licencia es para la Florida entera. Y de verdad que he sabido de personas que han salido llorando, que han tenido que contratar abogados, que como estaba diciendo Melanie, $3,000 comparado con 30 o 40 que te puede costar después. Y son muchos los casos, de verdad que vale la pena. Yo se los garantizo, usted tiene ahí nuestra información, mis chicas en mi oficina están allí de 9 a 5, de lunes a viernes, estamos para ayudarle, estamos para que este sueño que usted tiene de ser inversionista y tener un patrimonio para su familia, para que usted pueda lograr, ¿verdad? Y tenga paz y tranquilidad, porque créame que dormir en este estrés es fuerte, de verdad que sí, después que uno hace ese esfuerzo económico. Así es, y algo que de verdad nos gusta mucho de Jessica es que entiende completamente todas las transacciones de los inversionistas, que a veces hay cosas muy locas, hay cosas, negociaciones de negociaciones, acá bueno, muchísimas cosas diferentes. Jessica lo entiende y está dispuesta a sentarse, a conversar, a tener ese tiempo para tal vez cosas que nosotros no comprendemos, son nuevas, ella nos las pueda explicar y eso es sumamente valioso. Y yo tengo una red de abogados, me alegro que hayas dicho eso, Patricia. Hay situaciones que como yo no soy abogado, soy agente de título, yo sé mi parte de título. Les voy a dar el ejemplo del viernes que les dije que es así como una locura.
Sí, ese cierre del viernes es un wraparound mortgage, es de un inversionista. Hay un préstamo, le van a hacer un préstamo encima, bueno, es una transacción complicada. ¿Qué pasa? Yo me uno a ese abogado porque yo tengo una red de abogados que trabajan probate, que trabajan real estate, que trabajan el estate planning, divorcios, esto, lo otro. Entonces, yo trabajo con todos esos abogados, o sea, no es que yo soy empleada de ellos, sino que los tengo, miren, aquí. Entonces, ¿qué yo hago? Mira, necesito, yo voy a hacer esta transacción de cierre, ¿verdad? Que tuve que llamar a una de mis abogadas, Rachel Alvarez, que la amo, esa mujer es espectacular. Rachel, yo necesito, estamos haciendo este tipo de préstamo, un wraparound mortgage, yo voy a hacer esta documentación, te necesito como abogada. Y entonces nosotros nos unimos, ¿me entiendes? No es, yo no le digo al cliente, llama ahí a la abogada a ver qué te dice. No, yo estoy en la comunicación completa entre las tres, entre la clienta, bueno, los dos clientes, el comprador, el vendedor, la abogada y yo. Y entonces ahí llegamos, como les dije, o sea, esto es una comunidad. Para entonces, porque ya tiene que hacer una parte que yo no la puedo hacer, porque no soy abogado, ¿me entiendes? Eso no necesariamente porque no soy abogado, pero tengo, aparte de que tengo el conocimiento de la experiencia de ese tipo de transacciones y busco el abogado que me puede, que me puede ayudar para que él haga su parte y yo hago la mía. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar allí. Dicen muy buenos días. Muchas gracias por tan valiosa información. Como les digo, gracias a ustedes también por apoyarnos porque nos motivan a seguir haciendo estos podcasts. Sí, exactamente. Para todas las personas que nos están viendo por YouTube, por Facebook, por donde quiera que estén viéndonos, por favor, denle like, compartan y también suscríbanse al canal de YouTube, que no cuesta nada y van a aprender muchísimo, como por ejemplo hoy con Jessica Nazario. Estoy seguro que se llevaron muchísimo conocimiento que les va a ahorrar miles de dólares. Entonces, nada, toda la información de Jessica se va a quedar en la descripción de este video, así que la pueden contactar, llámenla por teléfono. Yo siempre digo, para el doctor y para el dinero, nada mejor que alguien que hable tu mismo idioma. Eso es así. Así que ahí la tienen. Y en las redes también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, Your Title Connection. Así mismito como el nombre de la compañía, Facebook y el Instagram, ahí posteamos, también proveemos clases. Actually, ahora esta clase abril 8, que tengo varias en mi cabeza. Abril 8, vamos a tener una clase, esto es presencial, aquí en las oficinas de HBI Tax, que va a ser de FIRPTA. Esta clase es magistral. Esa clase es para inversionistas o agentes de bienes raíces que quieren aprender cuando se compra la propiedad en la Florida, qué sucede, qué hay que hacer para comprar esa propiedad y si va a aplicar el proceso de FIRPTA, que es para los vendedores cuando no son ni residentes ni ciudadanos. Hay que hacer un proceso y hay que retener un 15% del precio de venta y hay que enviarle básicamente un cheque al IRS con una documentación. Esa clase la provee Nina Malum. Ella trabaja para HBI Tax y esa clase cuesta $15. Estamos cobrando, la mayoría de las clases son gratis dependiendo de la situación. Estamos cobrando $15, solamente caben 40 personas, pero even si ustedes están localmente acá, inversionistas, es para el público, o sea, pero es más bien para los realtors que trabajan con inversionistas o inversionistas. Y ya se está llenando la clase, solamente caben 40 personas. Y eso está en mi website. Si entran a mi website, ven las clases, ven los eventos, allí está todo y se pueden registrar con mucho gusto. Perfecto. Así que vayan a Your Title Connection. YourTitleConnection.com. Correcto. Igual en todas las redes sociales. Sí, todas las redes son iguales. Correcto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, por su apoyo. Nora, saludos, Nora, que siempre está ahí con nosotros. María, bueno, todas las personas que se conectan siempre. Muchísimas gracias, Mili. Gracias, Jessica, y a todas las personas que siempre nos apoyan. Gracias a ustedes. Para mí es un honor y un placer y mucha más información para los próximos webinars. Siempre estoy agradecida por la invitación. Es un honor y estamos a sus órdenes. Gracias. Nos vemos, muchachos. Nos vemos el próximo martes. Bye. Bye.